Comencemos. ¿Qué fue lo que te decidió para, pues, especializarte en neuropsicología? Listo. Bueno, uno a lo largo de la carrera va teniendo diferentes aproximaciones a diferentes especialidades de la psicología. Eh, hay disciplinas que son, y hay áreas de la psicología que son muy interesantes y muy llamativas para todas las personas. Sin embargo, a mí siempre me ha gustado especialmente lo que tiene que ver con temáticas que tienden más hacia la objetividad. ¿Sí? Ustedes pues ya verán en la carrera que hay unas donde se estudia es lo subjetivo, con unas aproximaciones principalmente cualitativas, con unos análisis que están centrados más en el sujeto. Y pues a pesar de lo interesantes que son y de lo válidas y relevantes que son para la disciplina, a mí siempre me llamó la atención más las asignaturas que tenían que ver con temáticas más objetivas. Siempre me gustó más todo lo que hice en prácticas y en asignaturas con un enfoque más cuantitativo, con una aproximación mucho más objetiva y centrada más desde el modelo científico, lo que uno puede denominar un modelo científico, aunque eso está muy criticado, ¿no? Es decir, que hacer ciencia es lo que uno hace y que lo otro no es científico, pues eso tampoco es muy correcto. Entonces, esa es la razón. Entonces, también quería probar si realmente la neuropsicología, que tanto me había gustado cuando la vi en el pregrado, pero que no había hecho prácticas de neuropsicología, era lo que realmente me gustaba. Y hice esas prácticas, me quedé un tiempo más, después de haber terminado la carrera, me quedé un tiempo más. Fui a seminarios, me pude conseguir una práctica de neuropsicología en la Fundación Cardioinfantil y me encantó. Y me encantó. O sea, yo dije, ya, esto es lo mío. Y a partir de allí, pues ya seguí con todo mi proceso de formación y de especialización en neuropsicología. Ok, y queríamos saber, digamos, tú en el día a día, ¿qué haces? Si sigues yendo, digamos, a hospitales y haciendo apoyo psicológico a pacientes en estas áreas de los hospitales, o, digamos, ¿cuál es el día a día de un neuropsicólogo en Colombia? Ok, listo, mira. Miren, la neuropsicología está centrada principalmente en el estudio del comportamiento, teniendo como base el funcionamiento del sistema nervioso central. Y del sistema nervioso central específicamente el cerebro. Esta aproximación, ya cuando uno la convierte en una profesión, pues uno habla de neuropsicología clínica, ¿sí? Que es ya más profesionalizante, más de trabajo en hospitales, pero hay diferentes áreas donde donde la neuropsicología puede trabajar. Por ejemplo, los colegios. ¿Sí? En los colegios también se puede trabajar desde la neuropsicología. ¿Sí? Pero la aproximación clásica es una aproximación de personas que tienen daño cerebral y que al tener daño cerebral tienen cambios de conducta, tienen cambios emocionales, pero principalmente tienen cambios cognitivos. Entonces son problemas de memoria, problemas de lenguaje, problemas de concentración, problemas en razonamiento, etcétera, pero además de eso, problemas de conducta y problemas emocionales. Entonces uno aquí es un trabajo que uno va muy de la mano con la neurología y con la neuropsiquiatría. Entonces está uno trabajando con médicos, pueden ser neurólogos que trabajan con personas con daño cerebral, que esa es su profesión, eso es lo que hacen. También psiquiatras que se especializan más desde una perspectiva más biológica que otra cosa y centrada en el sistema nervioso, entonces es lo que se conoce como neuropsiquiatría. Y también pueden aparecer otras especialidades como por ejemplo la neurocirugía, la neurofisiología y demás, ¿sí? Entonces es un trabajo interdisciplinario que si estamos hablando de personas que tienen enfermedades neurológicas, va a ser un trabajo que tiene dos perspectivas. Una, la neuropsicología hospitalaria y otra, la neuropsicología que yo la podría llamar de consulta externa.
¿sí? O sea, de atender pacientes, pero ya no que estén hospitalizados y que tengan daño cerebral. Entonces, el oso puede trabajar con ellos en el hospital cuando están hospitalizados, pero son unos trabajos mucho más prácticos en términos de uno no puede tardar mucho tiempo con el paciente está en unas condiciones difíciles porque están deteriorados física y cognitivamente. Entonces, todo el trabajo de evaluación neuropsicológica que se hace con ellos es un trabajo corto y limitado. También hay digamos que esos pacientes cuando ya les dan el alta, pues ya salen del hospital y uno estaría con ellos más en consulta externa. Pero independientemente de si esté uno en el hospital o esté uno en consulta externa, uno va a trabajar siempre con otros profesionales. En el día a día, pues el fuerte de la neuropsicología siempre va a estar en la evaluación neuropsicológica. ¿Cuáles son los cambios que tuvo el paciente a partir de esa enfermedad neurológica o de ese evento agudo con un compromiso neurológico que presentó? ¿Sí? Y ahí lo que uno hace es determinar el perfil cognitivo del paciente, el perfil neuropsicológico, o sea, cuáles son esos cambios que se presentaron. Lo importante aquí es evaluación sin intervención, no pueden ir desligados. O sea, eso es como que ustedes tengan algo y les digan, sí, usted tiene un problema de corazón. Y uno no, bueno, ya, pues hasta ahí llegó. No, o sea, si uno encuentra y diagnostica a un paciente, lo ideal es poder hacer una intervención. Pero la intervención en neuropsicología es una intervención mucho más limitada, porque la intervención es un campo muy reciente en neuropsicología y es un campo donde apenas se están empezando a ver los frutos de 20, 30 años de investigación, que son una disciplina es muy poco tiempo. Entonces, poder decir que, mire, este paciente le encontramos unos problemas de memoria graves, tipo un ejemplo, demencia tipo Alzheimer, y decir que podemos hacer una intervención efectiva y que le podemos recuperar la memoria, pues todavía la disciplina no ha llegado a ese punto. En ese día a día, lo ideal está en poderlos evaluar, poder encontrar cuáles son esas dificultades que tienen y poder intervenir y por lo menos recuperar hasta donde sea posible o compensar esas dificultades que tiene la persona en su vida cotidiana. Entonces, la intervención ya va, mientras que la evaluación va centrada en hagamos entrevista y utilicemos test cognitivos y demás para poder encontrar esas dificultades. La intervención tiene otro tipo de estrategias y es, por ejemplo, estrategias de restauración y es poner al paciente a hacer muchos ejercicios para tratar de recuperar la función. Eso casi no funciona. Técnicas de compensación, por ejemplo, utilizando dispositivos electrónicos, computadoras, etcétera, para que el dispositivo ayude a compensar las dificultades. De sustitución, ¿qué tiene preservada esa persona? Que de todo lo que se dañó, pues uno siempre mira lo malo, pero ¿qué está bien? Y a partir de lo que está bien, tratar de ayudar a que esa persona sea más funcional. Entonces, eso es, digámoslo así, en términos generales, el día a día de la neuropsicología, evaluar e intervenir. Pero en síntesis de todo esto que les estoy diciendo, la principal fortaleza en lo que somos especialmente buenos nosotros los neuropsicólogos es en evaluación. Nos gustaría que nos profundizaras un poco más estos campos en la parte de acción. ¿En la parte qué, perdón? De investigación clínica, ¿cómo aportan en la situación de la pandemia? Pero no te entendí bien la pregunta, es que se congeló la imagen, ¿me la podrías repetir, por favor? Ok, sí, claro. Como estos campos que nos estás empezando a mencionar aportan de la neuropsicología en la situación que estamos viviendo de la pandemia. Lo único que yo podría decir, digamos pensando con un poquito más de cabeza fría esa pregunta, es que las condiciones de confinamiento sí han deteriorado mucho a las personas. ¿Qué quiero decir con esto? En psicología en general, las relaciones lineales son escasas. O sea, cuando uno le dice, mire, es que la causa de A es B, eso no es psicología. Nosotros somos demasiado complejos. ¿Sí? Lo individual, lo social, lo cultural, etc. Lo biológico.
Y todo es multifactorial, o sea, hay una gran cantidad de variables que se deben considerar en todo lo que nosotros hacemos cotidianamente. Y, sin embargo, desde aproximaciones especialmente de psicología de la salud, uno habla de factores de riesgo, de factores de protección, de factores desencadenantes y demás, y uno tiene una predisposición genética a ciertas dificultades, pero tener una predisposición no quiere decir que yo la voy a desarrollar. ¿Sí? Pueda que sí, pueda que no. Y eso quiere decir que el ambiente juega un rol muy importante en la salud, el bienestar y en la enfermedad también. Entonces aquí el punto sería que estas condiciones de confinamiento lo que están haciendo es que en las personas que hay una predisposición, estas condiciones particulares del COVID sí han hecho que muchas personas que tienen predisposiciones desarrollen enfermedades. Entonces, una persona que tiene una predisposición y en la pandemia empezaron a mostrar síntomas de Parkinson, por ejemplo. He conocido casos. O personas que tenían síntomas que tenían Parkinson ya diagnosticado y que con la pandemia los síntomas se exacerbaron. Era un Parkinson en un estadio leve y ahora tiene Parkinson en un estadio moderado y está mucho más afectado. Digamos, de lo poco que yo podría decir asociado con el COVID, es que estas particularidades, estas condiciones tan particulares se han hecho que se exacerben muchos cuadros clínicos de personas que pueden tener predisposiciones tanto a enfermedades neurológicas como psicológicas, psiquiátricas, etc. Eso es como lo que se me ocurre. Y hablando de la neuropsicología en un futuro, ¿qué impacto crees que va a tener en un futuro el campo de la neuropsicología en nuestra sociedad? Muchísimo, muchísimo. Miren, un poco poniéndole contexto a la respuesta, usualmente las aproximaciones en la psicología empezaron de una forma reduccionista. Entonces resulta que más que en el futuro, una de las cosas que está ocurriendo es que las neurociencias son un campo muy reciente y es un campo del cual no se había estudiado tiempo atrás. Entonces no se sabía, por ejemplo, hace 40 años nadie hablaba de neurociencias y todo lo que se planteaba tenía la aproximación desde las neurociencias muy, muy distante. ¿Qué está pasando ahora? ¿Qué es lo que está pasando ahora y que va relacionado con tu pregunta? Que con el boom de las neurociencias se ha visto que las neurociencias tienen algo que decir en múltiples disciplinas. Entonces, tú ya hoy en día puedes hablar de neuroeconomía, neuropsicoanálisis, neuroeducación. O sea, las neurociencias están metidas en disciplinas que antes no se habían contemplado. Y una de las cosas interesantes que está haciendo las neurociencias y la neuropsicología es que están tumbando muchos paradigmas de otras disciplinas que se consideraban que eran la última palabra y que en el momento en el que entran las neurociencias y muestran que es más complejo de lo que se cree y que tienen una relación con el sistema nervioso y con el cerebro tan cercana, pues eso ha desestructurado muchos paradigmas y está permitiendo ver de una forma mucho más compleja la vida, ¿sí? Entonces es un poco eso, el aporte es muchísimo en todas las disciplinas.